Avanza la investigación ante este lamentable caso del fentanilo contaminado en distintos centros médicos en Argentina, que acabó con la vida de 52 personas, y se van conociendo poco a poco las identidades de aquellos que lamentablemente perdieron la vida. En las últimas horas pudimos conocer de un profesor de música de 32 años que justamente recibió fentanilo durante su estancia en el centro médico y lamentablemente perdió la vida. Se trata de Leonel Ayala y nosotros acá en The News estamos en comunicación con su hermano. Alejandro, a quien le vamos a dar la bienvenida y le agradecemos profundamente por conectarse con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Hola Cintia, ¿qué tal? Un placer enorme, gracias por el espacio, gracias también a la producción de New por brindarnos lugar para poder expresarnos y poder también alzar la voz y a convocar a más gente que fue perjudicada por esto, que, que hasta el momento sigue siendo una incertidumbre. Hay 53 fallecidos por este fentanilo contaminado, pero no se saben los nombres aún. Sí, Lionel estuvo en el periodo de, de la administración del fentanilo contaminado. El hospital italiano nos negó la información, nos negó los lotes que le administraron a Lionel en su internación. Lo cierto es que Lionel se complica de un momento para el otro, no nos supieron decir el por qué, tampoco la bacteria que tenía. Resulta ser de que el último día, del día de su fallecimiento, Lionel tenía la bacteria del fentanilo. Nosotros, lógicamente, que el día de su fallecimiento, que fue el 12 de abril, no teníamos noción de esto. Pero cuando se viralizó y se llevó adelante la causa del fentanilo contaminado, que nos enteramos el 14 de mayo, nos dirigimos al hospital italiano para poder hacer preguntas y bueno, que nos den explicaciones acerca del tema. Y nos informan el director médico del hospital de que Leo no estaba en la lista del fentanilo y que no sabían precisamente qué había sucedido con Lionel. Nosotros a partir de ese momento comenzamos una investigación a través de las pericias médicas y el mismo perito que fue convocado para analizar la historia clínica de Lionel nos ratifica y nos confirma de que Lionel falleció por la muerte del fentanilo. Así como nosotros hemos denunciado la omisión y la falta de responsabilidad por parte del hospital de no informarnos, de tenernos básicamente a la buena de Dios sobre la situación. Así están las familias tanto de Buenos Aires y las provincias que fueron afectadas por este tema, que tiene una envergadura prácticamente a nivel de América Latina y de lo que está sucediendo a nivel mundial con el tema del fentanilo, que es una medicación altamente peligrosa, altamente adicta también por los efectos que produce. Y hay una gran cuestión muy oscura atrás de esto, porque tiene todo un negocio turbio de antecedentes penales por parte del laboratorio que la estuvo produciendo, y también hay cuestiones políticas que vienen involucrándose en la causa que, digamos, que entorpecen la investigación de la causa. ¿Qué siente que está entorpeciendo en este momento la investigación, Alejandro? Por un lado, nosotros lo que tenemos como información actualmente sobre el tema de la causa es que el hermano del juez asignado en la causa es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y a su vez el dueño del laboratorio, los hermanos Fufaro, tienen vínculos políticos con el gobierno del kirchnerismo y parte del gobierno del justicialismo. Entonces ahí entramos en una cuestión de intereses que limitan la evolución de la causa. Ya pasaron
2 meses, Cintia, y aún no tenemos información. Nosotros no nos llamaron a declarar, no sabemos a las familias que afectaron. Hay un montón de cosas que aún no se llevaron adelante como pericias de avances en cuanto al análisis del material que tenemos. Ahí estamos viendo un video en donde hay una especie de vandalismo en los documentos administrativos, Sí. que, bueno, lógicamente tiene una causa totalmente dudosa y entorpecen la causa. No hay ningún detenido sobre la situación. Si bien los hermanos Surfados se presentaron a declarar y fijaron domicilio, eso no es suficiente para poder empezar a dar responsables que tienen un orden jerárquico sobre lo que pasó de un medicamento que históricamente nunca había sucedido, tanto en la Argentina como en los países, de que se hayan contaminados o adulterados, tanto por una contaminación cruzada como una contaminación por un error humano. Exactamente. Y tú lo denunciabas, Alejandro, ¿no? Este reactivo, digamos, este fentanilo que se utilizó, creo que en una oportunidad lo dijiste, esto no se arruina por arte de magia, tuvo que haber un error humano que provocara esta contaminación del fentanilo y posteriormente la muerte de tantas personas. Tú lo has denunciado. Y ahora viendo estos videos, justamente cuando se destruyeron muchísimas pruebas dentro de este laboratorio y cómo has ido viendo los sucesos, preguntarte, por supuesto, si ustedes como familia tienen miedo de que haya impunidad o confían en este sentido en la justicia y que pueda haber un camino para encontrar respuesta y justicia por todas las víctimas. Cintia, yo soy profesional de la salud, soy una persona que cuando decidió estudiar una profesión de salud, salí de mis intereses personales y pensaba sobre los intereses de la persona, de la sociedad, del cuidado, básicamente, ¿no? Hay una línea que nos atraviesa a todos los profesionales de la salud, que es el cuidado, más allá de curar. Pasa esa frontera. ¿Qué voy con este punto? Es que esto es un problema sanitario a nivel nacional, a nivel latinoamericano. Esto se van a seguir escuchando voces, van a seguir escuchando víctimas. Hay una cuestión administrativa de gestión de salud, es una cuestión de política sanitaria que está fallando, no solamente en la Argentina, sino en los países hermanos. Entonces, si nosotros nos quedamos callados como sociedad, si no tenemos estos espacios, si ustedes mismos, los medios de comunicación, no alzan la voz y no se sigue hablando del tema, esto se va a seguir perdiendo. Entonces, es un tema que nos tiene que interpelar a todos para poder, primero, llevar adelante la causa y que se esclarezca qué sucedió. Y por otra parte, que no vuelva a suceder. Ni con un ibuprofeno, ni con una aspirineta, ni con un diclofenac o, en este caso, lo que fue con el fentanilo, porque en este sentido confiamos en los laboratorios, confiamos en los médicos, pero en este caso ya nos genera un daño tan grande a nivel social que las personas aún van a estar más desinteresadas de su cuidado de salud, tanto Claro. médico como personal. Claro, claro, sí, se incrementa el miedo, ¿no? A asistir a este tipo de tratamientos. Y de hecho tú lo denunciaste en una oportunidad, la cantidad de fentanilo que le daban a tu hermano y que como profesional de la salud es algo que te sorprendía. ¿Por qué le dieron tanto fentanilo? ¿Qué les explicaban a ustedes como familiares? ¿Y qué te hizo ruido, ¿no? Para denunciar esta situación. Cuando nosotros estábamos en la terapia intensiva, veíamos que las personas que estaban al lado de mi hermano mismo también, estaban aisladas, tenían un cartel rojo de aislamiento. Era como si fuera un contexto de COVID. Todas las personas que estaban en terapia intensiva, principios de abril del presente año, estaban aisladas. No sabíamos por qué. Corrían en los pasillos que habían brotes de tuberculosis, habían brotes
de neumonía. A nosotros no nos supieron dar una respuesta sobre el tema. Nunca nos dijeron en el hospital si habían o no fentanilo contaminado y si le estaban dando. Según lo que informa el hospital, las pericias se estaban haciendo desde el principio de abril hasta el 30 de abril, identificando a aquellos que estaban infectados con la bacteria. Nosotros sospechábamos porque de un momento para el otro Lionel se complicó. Venía evolucionando bien, su cuadro de salud era relativamente positivo porque aún seguía en terapia intensiva, entonces era considerado como un paciente crítico, pero igual de todas formas ya lo estaban a pasar por terapia intermedia. Entonces, cuando se complica y no nos supieron dar respuestas de por qué se complicó y nos decían de que estaba él aislado por una bacteria, tampoco nos pudieron dar información acerca del tema. Nosotros detectábamos también como familia, y esto creo que es fundamental en la causa, de que cada vez que a Lionel le daban fentanilo, empeoraba. Lionel recibía fentanilo una vez por día, pero ese fentanilo le provocaba un efecto tan grande que generaba un detrimento de su cuadro clínico. Lo que nos decían de que le necesitaba él la administración era por su cuadro de dolor, pero mismo nos dice el perito que consultamos, es sorprendente el nivel de imprudencia o del libertinaje que se tiene de la administración de fentanilo, que se administra como si fuera un medicamento analgésico común como un diclofenac. El fentanilo tiene dosificaciones muy específicas por cuadros clínicos muy deteriorados, muy críticos, y Lionel no estaba así. A Lionel le daban fentanilo como si fuera un medicamento que nada sucedía. Nunca le dieron otro medicamento menos nocivo como la morfina, por ejemplo, para tratar su dolor que supuestamente ellos tenían y que justificaba el uso del fentanilo. Entonces, ahí también se abre otra incógnita en cuanto a la investigación. ¿Hasta qué punto se da fentanilo? ¿Hasta qué punto hay que revisar la responsabilidad médica por parte del hospital italiano para, y así con todos los hospitales, ¿no? Porque esto es una cuestión que involucra a todas las instituciones de salud. ¿Hasta qué punto se da el fentanilo y cómo es el criterio de uso? Creo que es un punto fundamental para revisar y no usarlo por usar o porque sale barato. ¿Y ustedes como familia van a ir directo en este sentido como a denunciar que le hayan proporcionado tanto fentanilo? Además, tú llegaste a pedir, a solicitar que no le proporcionaran tan seguido o tanta cantidad de este suministro. Cintia, como yo me dedico a la parte de traumatología y a la parte de portología y además soy docente, estaba desinformado por la parte técnica de terapia intensiva. Entonces, confiamos plenamente en los médicos como familia. Claro. Entonces, sabíamos que le estaban dando fentanilo, pero no sabía que ya de por sí 2 semanas de fentanilo prácticamente es una situación crítica para el cuerpo y más aún 30 días como recibió Lionel sin un objetivo prácticamente de destete terapéutico, sino simplemente para poder darle como una contención de lo que fue su sintomatología, que ya te vuelvo a repetir, él estaba evolucionando positivamente, pero de un día para el otro se nos complicó. Se complicó mucho, en especial se empezó a complicar el 8 de abril. Si hubiera recibido menos cantidad, menos dosis de fentanilo, ¿crees que hubiera habido un desenlace diferente? Totalmente, sí, totalmente, porque su cuadro clínico, si bien al principio era complejo, cuando había ingresado, porque también recibió una endoscopía como tratamiento que se llama CEPRE, que fue innecesario, imprudente, generó una perforación duodenal, ya entró con un cuadro, digamos, de infección dentro del hospital italiano, que bueno, que a medida que fue pasando los días, se fue como acomodando y pasando su cuadro de base, ¿no? Pero bueno, nunca lo pudimos sacar de ese fenómeno que bueno, que todo pareciera ser que Leo recibió ese fentanilo contaminado y que aún nos están escondiendo la información
nosotros nos presentamos como querellantes. Escuchaba la nota que le estaban haciendo a Sol Francese sobre el caso de Renato, y también es un discurso conmovedor que bueno, a partir de ello nosotros nos comunicamos con ellas y vamos a emprender esa causa para poder unirnos como familias y generar más fuerza en la investigación. Importante que puedan unirse como familias y alzar la voz. Nosotros, por supuesto que desde nuestra trinchera también lo vamos a hacer. Y Ale, para cerrar, quisiera que nos dieras un mensaje sobre tu hermano, pues lo veíamos con sus instrumentos musicales, sabemos que era profesor de música, y quisiera que pudiéramos cerrar este contacto con que la gente pueda conocer un poco qué le gustaba, qué quería, cuáles eran sus sueños, de alguna manera para mantenerlo vivo y para honrar de alguna forma su memoria. Así como el caso de Lionel, que los perdimos por un día al otro sin explicación, hay muchas familias que están sido perjudicadas, que no se animan a alzar la voz. Lionel era una persona totalmente productiva para la sociedad. Él era docente. Con sus 19 años empezó a ejercer la docencia. A los 27 estudió licenciatura en educación y a los 30 años ya era director de una escuela de educación de la provincia de Buenos Aires. Y a los 32 años culminó su carrera profesional siendo inspector, que es prácticamente el cargo más alto como docente dentro de la gestión interna. Lionel era una persona con muchos sueños, con un criterio y una idea del mundo social muy contundente para una mejora continua. Era una persona que sabía generar unión, que sabía llegar a sus colegas, a sus compañeros, a su familia con su discurso. Era una persona muy joven, era una persona con muchos sueños y con muchas cosas que nos dejó para que nosotros sigamos adelante con esta voz y que podamos seguir luchando por una sociedad mejor y especialmente ahora luchar por que se haga justicia por Lionel, mi hermano. Así es, Alejandro. Con ese mensaje nos vamos a quedar y, por supuesto, seguir alzando la voz para que se haga justicia en este caso. Te agradecemos muchísimo por el contacto y obviamente estamos con ustedes, con los familiares. Un placer. Muchas gracias.